Bienvenidos al podcast El Calce. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter bajo El Calce PR y en SoundCloud bajo Podcast El Calce. Dale play bajo tu propio riesgo. Bienvenido al podcast del Calce. Yo soy Hermes Ayala. No está Perla, Alessandra hoy no está porque esto se está grabando en horas no laborables, porque tenemos una banda nueva, unos talentos nuevos de acá del área de Trujillo y del área del área metropolitana. Ellos solamente llevan 30 años. Diablo. 24 años. Ellos son los líderes del punk nacional. Se llama La Experiencia de Toñito Cabanilla y acaban de lanzar su disco nuevo Inadaptable, y por eso los tenemos aquí, porque queremos que nuestro público millennial sepa quiénes son. Corillo, vamos a presentarnos. Voy a empezar acá. Hola, mi nombre es Joey. Memo. Yo soy Goofy y soy bajista, estos dos tocan guitarra. Exacto. Yo soy Abner, toco batería. Y yo el vocalista. O el intento. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes en esta cuestión del punk? 24 años, desde el 1993. En 1993, cuando no había ni email, ¿verdad? No había No, ni había email. Había Game Boy. No, No, nadie lo conocía. Cuando habían teléfonos en las calles. O sea, Cuando habían teléfonos a de 10 la calle. centavos. Maybe ¿Qué podía había llamar? ICQ. No había ICQ en esa época. Esa época Ni ellos o él. no había ni CompuServe, No. ni nada de eso. ¿Y cómo era hacer un guiso o tocar un show de punk en aquella época? Diablo, la manera tradicional por flyers y llamando a todo el mundo por teléfono de esos de cordón. Normalmente lo que se hacía era, pues, nos comunicábamos entre gente que conocíamos de diferentes bandas y pues tratábamos de organizar un show de 3 o 4 bandas, no más de eso, porque se hacía una longa bien cabrona y pues. Y otra cosa es que pues no había muchos sitios tampoco, y era ir para el sitio, a cualquier barra por ahí, cualquier sitio y preguntar, mira, podemos tocar hoy, este día, lo que sea, y ahí sí nos dejan. Para que ustedes empezaron en el 93, mucha gente que va a ver esto y va a escuchar esto no había nacido en aquella época. Vamos a decirle a ellos por qué ustedes se llaman La Experiencia de Toñito Cabanilla y quién era ese gran prócer conocido como Toñito Cabanilla. Joel fue el creador. Toñito Cabanilla, es una crítica al consumerismo, exceso, y jodiendo, y Toñito Cabanilla era este tipo que nos aparecía en televisión antes vendiéndonos cosas, hasta comida en el Metropol y Licuadoras, tostadoras, Era el QVC. planchas. Era el QVC. El QVC de aquel momento. Los Pero teles puertorriqueño. especiales de Toñito Cabanilla. Mire, señora, esta licuadora Osterizer de 12 velocidades. Esa misma era la voz. Yo estaba en casa de abuela horas muertas viendo televisión. Y entonces, pues, lo que va también con el espíritu del tipo de música que tocan, ¿no? Dicen que es una crítica al consumerismo. ¿Ustedes empiezan a hacer música por qué? ¿Porque necesitan decir algo o simplemente había que buscar algo que hacer? Yo diría que las dos cosas, hay que decir algo, pero también hay que buscar algo que hacer. Siempre. Yo Sí. creo que la verdad. Al principio, pues, yo conocí a Joel desde del colegio. Ya Joel estaba en banda, hablábamos, o sea, compartíamos cassettes en aquel tiempo de música punk y demás. Y entonces, pues, luego de terminar el high school y demás, pues decidimos, pues vamos a hacer una banda. Entra Joey a la banda, al principio de la banda como tal, y era eso, decir algo, y de alguna manera yo creo que siempre era tratar de hacer en la misma dinámica del punk, pero buscar como que otro ritmo, otra como que esencia, ya sea del punk de Estados Unidos, el punk de España, y como que crearle como que un sonido de la experiencia de Toñito Cabanilla.
Y que yo creo que es lo que hemos mantenido por estos 24 años, o sea, de un sonido como que especial que nosotros tenemos. Yo no sé cómo explicarlo de ese sonido especial, pero es como que la cuestión es que estando en Puerto Rico, tú sabes que pues, es un territorio norteamericano y también pues mucha influencia pues, de España y eso, pues, y también de Latinoamérica, pues todo eso nos influyó, tú sabes. A la larga tenemos algo que decir y no tenemos nada que hacer, pues entonces encontramos la forma de decirlo. No, y había un espacio bien grande en cuestión de en la escena, de si no habían sitios específicos, porque habría un sitio y podría cerrar o no dejaban a las bandas tocar por X o Y razón, y entonces pues éramos como que nómadas, nos movíamos entre bares, chichorros. Que no había una barra de tocar o ¿Qué había para aquella época? Mira, Estaba que hacer la cuando tea. yo empecé en la escena en el 87, 88, estaba Steps, que era en Río Piedra, donde era el Teatro Victoria. Ahora mismo queda un centro chiquito ahí. Sí, después, como para el 91, pues lo abrieron nuevamente, pero después se acabó. Después el otro lugar que había era el Casa de San Juan, Teo. Estaba Casa de Teo. La TEA. El La escenario, ¿no? tea. El No, escenario. el lugar este de Giovanni, ¿cómo se llamaba? En la calle Cristo. Anything goes. Rayos, sí, No. No. Calle Cristo. ¿Dónde estaba Fuego? Wow. Que tocaban Nalgada de Oro también allí. Sí, lo sé. Ah, bueno, Tiffany. Tiffany's Pop. Cristina era. Pero que era un movimiento de nómadas, de bandas la nómadas palabra así, que se estaban moviendo y moviendo, y había muchas, que se éramos jóvenes todos, y había muchas ganas de decir y de explorar, pues, bajo las vertientes del punk y muchas bandas de ska también y hardcore, y ahí esa escena pues se nutrió, ¿no? de todo eso. No había un sitio específico como tal, sino como que había las ganas de buscar los sitios y de encontrar los sitios, aunque el weekend de arriba nos dijeran, mira, ya Sí, no lo que quiero. pasa es que los sitios generalmente los dueños no sabían lo que era el rock que iban a ver ahí, y no sabían que les iban a romper todas las sillas a los rockeros, mocheando. Eso sí y se le a iba romper jodiendas y a vomitar por ahí. Iban a hacer el negocio, porque es un negocio que a lo mejor 10 personas iban todo el fin de semana. Shows iban y se les llenaba y se les acababan la cerveza, los tragos y todo eso. Pero obviamente veían el revolú que se formaba. Así que pues, Muchas veces, como en 3 o 4 shows, ya no querían más rockeros ahí tocando luz. Exacto. Había que buscar otro lugar. Hubo ocasiones en que habían lugares que ya, pues ya se había explotado todo lo que podían haber hecho y como que diantre, ¿qué me queda por traer? Y entonces de repente Mira, traían prácticamente bandas. muchos de los sitios que encontrábamos, yo creo que eran sitios que ya se veía que estaban medio quebrados y iban a cerrar y estaban tirando sus últimos cartuchos. nosotros éramos el marrón. Limpiar inventario aquí. Y para acabar de joder el sitio, ¿no? Que te jodas. ¿Qué recuerdan de ese primer show como tal? Del primer show. Bueno, yo tenía una gabardina, no sé por qué. Pero todavía te la pones, ¿no? No, ya no, Sacho, con estos calores. Yo me recuerdo de eso porque iba a ser mi primer show. Yo creo que mis primeros cigarrillos. Que me Una fumé. Camel, compraste una Camel. Sí, no, lo está cogiendo de Joel, yo creo que le estaba joseando. Está enterándote cosas nuevas. Y entonces fue en Cristina Pop, en la Torre, que ahora es una gasolinera, Al lado del diplomático. al lado del diplomático. El diplomático es un lugar muy pintoresco. Para los que no sepan. Y eran con 10, Googleenlo. fueron 10 canciones y fue con Drum Machine, no teníamos No batería. teníamos batería. Ah, de verdad, con Drum Machine. Con Drum Machine. O sea que teníamos que estar como que bien tight en cuestión del tempo. No, pues, Yo creo que maybe. No sé, fue algo nuevo. Fue mucha gente porque nos conocían, ya se había liqueado para utilizar el argot que se está contemporáneo, un cassette de una práctica que yo había hecho con Joel de 3 canciones. Y pues la gente quería Eso escuchar. estaba corriendo ya. Estaba corriendo, sí. Y para eso Era como el cassette de Bicosí, tú sabes, pero en el punk. Lo único que no era tan Este show famoso. fue bien extraño porque había gente que nos estaban tirando pastillas y
Sí, fue bien ¿Verdad? raro. Y dinero, nos tiró dinero. Le estaban tirando dinero y pastillas. Pastillas y dinero. Y un chamaquito caquito que había allí me sacó un arma en la cara en un momento. Ese, en el mismo primer show ya le El estaban mismo sacando primer armas. show, sí. No tenía un arma así como que estaba... Y estaba ahí como que, rockero, hijo bien, ya tú sabes, la misma mierda de tiempo. Pero eso fue en abril. En del ese momento, 94. 1993-1994, todavía estaba la cuestión esta de rockeros, Cocolo. Cocoro ya había Empezaba el muerto rap. hace tiempo. Cocoro como en el 89 ya se había convertido en rapero. Sí, exacto. Toda esa casta se de convirtió. reggaetonero y jodiendo y eso. Se estaba viendo la cuestión del rock en español y estaba empezando a llegar bastante. Qué sé yo, los primeros shows de Fabulosos Cadillacs, De Sol del Público. de Sol del 94, sí. Por ahí. Más o menos. Sí, lo que era el Rock a Tour. Exactamente. Y como Maná, que debe ser una gran influencia para Ah, ustedes, sí, ¿no? para no tocar, como Maná. Pero sí, ya se estaba viendo ese tipo de dinámica de rock en español y estaciones que tocaban música local, o sea, un montón de bandas que empezaron a salir de rock en español. Sí, bueno, ahí entró lo del Common 94 por Exacto. aquella época, ¿no? Sí. Sonocolor. Pero el rock en español que estaban tocando en la radio y el que se estaba consumiendo, por usar un término que Pero era un que a rock Joel le super encanta. comercial, nada. Por eso, como el de no la era escena por de eso, aquí. no Nada, era, no era era toda otra cosa, era otro género. Aquí el rock que ponen es pop, ¿sabes? Pop en español es más adecuado. Ese que Alejandra Guzmán es rock, como que es el tío de Nita Rafario. Miguel Mateos era considerado rock en español. Una burla del destino. Exacto. Entonces, ¿cómo ustedes internalizan ese momento donde explota el boom del rock en español y ustedes todavía tocando cosas que no son comerciales? Es que sucedió a la par que en MTV surgió la figura de la explosión de Green Day también. Y entonces el junte de Green Day, Rancid, ya ese punk un poco más esa un poco moda paralela de rock en español con lo que estaba pasando en MTV. Entonces de repente en Puerto Rico pues habíamos unas cuantas bandas de punk, no éramos los únicos, ni habíamos sido los primeros. Ajá. que había para aquella época también, el golpe que Era ya los estaba. podridos, Los podridos. Los Los podridos. Actitud subversiva. Champagne, yo creo, urbano. Champagne fue de las primeras Sí. bandas que yo vi en este país, eso fue como Este, para 88 por ahí. tú Y sabes. entonces pues ese paralelismo que había en esas dos fiebres, ¿verdad? De alguna forma nosotros cogimos punk y nos llevó la corriente. Tocando en la Yupi, en el centro de estudiantes, una Eso te iba a niña decir. salió, dijo, mira, se parece al de Green Day. Y era que este cabrón tenía una camisa negra y un lazo Y rojo. si se parecía, era blanquito, pero así. Cuando tenía pelo, Sí se parecía. Sucedió eso. Pero también los productores de rock en español se dieron cuenta del movimiento punk y de ska y de la escena y también captaron eso y lo utilizaron. Nosotros tocamos con Café Tacuba y con las Víctimas de Doctor Cerebro y un montón de bandas tratando también de, oye, sí, estas bandas son un poco más comerciales, son buenas, no todas son buenas, pero de que Vamos a existe traerlo. esta escena también, ¿no? De músicos, de que es como que una cuestión más a nivel político y social, que probablemente las bandas que eran más comerciales pues no se atrevían a tocar, y yo creo que muchos productores vieron eso y jugaron con eso, con ese público también. O sea, Fabulosos Cadillacs y el público. En esa misma línea subieron ofertas de disquera o cosas así. Hubo presiones para que cambiaran su... Llegaba todo como que, ok, le voy a pagar 200 pesos, que en 24 años a lo mejor esos son como 500 ahora. Exacto. Dígale a Funquillo que nos debe chavo todavía de un concierto. ¿Tocaron Sí. el concierto del Fango ustedes? No, en el del Fango. No, en el El Fango. banco fue uno ahí que si llegaba a cierta cantidad de personas nos iba a pagar, y cuando fuimos a cobrar llegaron, eran Llegaron menos. 3,000 personas, algo así, ¿verdad? Y según él, 1997. No No, pero eran como 3 personas más o menos. No, 3 no, personas menos y no quiso pagar. Y al sol Y nos no, quería que dar, se y lo para colmo nos aproveche. quería regalar Cool Flight.
Sí, eso es más jodido. Saludito a todos esos sponsors que no van a estar entrando. Próximos festivales que no estaremos tocando. Ok. El primer disco lo sacan cuando. El 96. El 96. ¿Cómo fue ese En proceso? cassette. Diablo. Ese proceso. Bueno, fue en cassette primero que nada. El disco se llama Generación ABCDE, 1 más 1 es igual a 3. Hay cosas de ese disco en YouTube. Sí, ¿verdad? sí, Sí, está en YouTube. Y bueno, los masters se robaron el estudio donde grabamos. ¿Cómo es? Sí, nosotros grabamos, nosotros terminamos En el de estudio donde grabamos hicieron un asalto, un robo. asaltaron, se llevaron todo el equipo, pero dejaron los masters. Obviamente, ¿qué carajo es eso? Yo creo que probablemente pensaron, mira, estos son los jingles de Toñito Cabanilla, y los dejaron ahí. Por lo menos dejaron los de AT. Esto no es nada, es análogo, nada digital. Y lo sacamos, lo pudimos sacar, qué sé yo, un arte que estaba en la Era computadora. un clip art. Fue Sí, que son de ATC, porque era para cinta, para aquel tiempo. 20 y pico de canciones, tú sabes. Ajá. Sí, pero te recuerdas cuando la cinta se fue a todos ajustes y jodienda que tuvimos que Y fueron masterizarlo en la casa del tipo Del baterista de World for Two. De World for Two, No Your Turn. No, you turn. Tuvimos que hacer milagros con la batería en esa mezcla. Oye, ya que mencionan No You Turn, World for Two, cuando empiezan, Joel ya dijo que está en la escena más o menos desde finales de los 80, imagino que ustedes también. En ese momento estaba el New Wave Sí. corriendo duro. ¿Qué recuerdan de esa dinámica entre el punk y el New Wave? Que si bien los dos pueden ser considerados Bueno, parte de la escena en mi del caso rock. es que aquí, pues, como Puerto Rico es chiquito y eso, pues uno termina conociendo a medio mundo y eso, pero claro, no te gustaba nada de eso, ni no estás oyendo, pero uno termina conociendo a todo el mundo jangueando de aquí a San Juan. Por ejemplo, como Eduardo Alegría. Qué sé yo, Eduardo José Luis, mejor conocido como Fofé, diferentes amistades que hemos mantenido durante todos los años, que han practicado e interpretado distintos estilos de música al de nosotros, o viceversa, ¿verdad? Pero eso no ha arruinado la amistad, ni el junte, ni los jangueos, ni nada por el estilo. Pero no es lo Eso mismo, es para aquel eso es lo tiempo corrían los positivo. mismos puños que nosotros de Oscar. Así que... Sí. Había mucho entonces roce con lo que son los raperos, con lo que eran los para raperos. aquel tiempo, sí, Con lo que eran los raperos. Sí. Era ya más, en vez de cocolo y rockero, era más. Sí, yo creo que para finales de Rockero los y 80 y rapero. eso era más así, raperos y a principios de los 90 también. Que antes tú andabas con una cresta de gallo y eso era para correr por ahí, o correr o pelear, una de las dos. Y muchas veces era preferido. Casi siempre eran como 5 contra 1. Ese primer cassette, ese primer disco le abre algunas puertas internacionales. Ya en los 90 empiezan a hacer intercambios con otros grupos de España, con lo que era el Corbuto, ¿no? No, el Corbuto ya había todos los integrantes habían muerto, creo que fue en el 92, creo que fue. Sí, en 93 por ahí, sí, más o menos. Habían muerto. Ese cassette lo que abrió fue especialmente aquí, de canciones, como que se convirtieron, como que gustó mucho ese disco. Se convirtieron algunas en demasiado, o sea, de que las pedían cuando ya uno estaba cansado de tocarlas. Y nos dio un chance de decir como que, porque al principio pensábamos que, bueno, hacemos un disco y bueno, hasta dónde se va a terminar. Es que eso es lo que uno pensaba antes. Eso fue lo que nos Sí. pasó a nosotros. Y entonces pues no, o sea, veíamos que los shows se llenaban, que gozábamos, no sé, de la compañía de la banda y de tocar. Lo que nos abrió fue para tocar con bandas que no pensábamos que íbamos a tocar, que sé yo, Café Tacuba, o shows, o gente que nos llamara a tocar en shows más grandes con otra gente. Eso no lo pensamos y como que eso abrió esa puerta a tocar en estilos diferentes y como que a ser reconocido en la escena, en la escena más mainstream. Los Rabanes estaban en aquel show con Café Tacuba. No, bueno, en los festivales había de todo, tú sabes, era...
Y los intercambios con otros grupos de Latinoamérica. Eso vino un poco venía un poco Ese después. vino después del segundo disco. Sí, Que ya- a finales de los Y 90. la pregunta viene porque a esa época no hay mucha banda de punk en español. Y entonces lo que es una escena. Bueno, Se había puede volver- y pasa se puede que volver lo una que escena pasa es que internacional. como no había la cuestión esta del internet y eso, es más ¿Verdad? difícil. El intercambio era menos Sí, porque era por carta, era Por mandar, carta, sí. mandar Ok. CD y demás. Era más caro el CD. Viajar, obviamente, o sea, tú tenías que sacar bastante dinero para eso. Ya después con la tecnología todo eso como que se comprime mejor y más barato y ya tú puedes tener contactos más abarcados que lo que era antes. Entonces, cuando sale el internet, ahí sí que en verdad, MySpace. ahí sí que se volvieron unas estrellas de rock ustedes. Ya, che, con el, sobre todo. con el surgir del internet. ¿Cómo cambia el juego de la música? ¿Cómo cambia la cosa cuando sale el internet? Que ya hay una herramienta ahí para que puedan desarrollar. Bueno, había interacción en foros que se habían creado. Pulso Rock. Pulso Rock era uno. PRHC. PRHC.org. Muy PRHC. extrañado. Habían otros que no recuerdo los nombres. Pero pues habían discusiones sobre bandas y discusiones pues desde cosas profundas hasta estupideces Chisme, como que bobería. banda es mejor que otra Bochinche y estupideces de Le eso. sé. Y también la cuestión de promocionar los shows y eso. Que Sí. también Y ahí hay- La capacidad de que promover un promocionamos. show en MySpace, Facebook, o estos websites también fue, yo creo que lo más importante del advenimiento del internet. Ahora, También era cool que en PRHC.org ponían reseñas de los shows. Eso Y era tú lo- podías ver qué había pensado este tipo o esta tipa del No hay show de fotos, nosotros. que ponían fotos. Ah, wow, mira, mira cómo fue el show. Y en cuestión así de las grabaciones y eso, pues sí, uno se dio cuenta que antes cuando era más físico, pues uno vendía cierta cantidad, ya con el internet no, porque al otro día alguien lo subía, tú sabes. Pero ahí más o menos lo que uno hacía antes con los cassettes en los 80, que uno lo grababa uno para el otro y jodiendo, tú sabes. Y esa parte nunca más Se preocupó movió mucho más, por se eso. movió más la cuestión de la publicidad de los shows y lo que estaba haciendo cada banda. Especialmente saliendo discos, como que los shows donde van a tocar y todo eso, los calendarios, había el calendario de agosto, de septiembre, de Bueno, octubre. eso yo lo extraño mucho. Y ya uno sabía como que, Para ok, me voy a saber, preparar, ¿no? voy a sacar estos chavitos de la universidad para ir De la al show y cuánto voy a beber o qué whatever. Mencionaste la universidad, cuán importante era la escena universitaria, cuán importante era las Ese era el universidades. primer Sí. spot para Se ir a estaba moviendo repartir mucho los la flyers. Inter, la UPI, Sí, ¿no? porque hubo, especialmente en los 90, hubo esta mezcla entre escena punk y la universidad. Sí. Sí, porque Sí, especialmente la Yupi, pero la Inter también. Y pasa también con géneros que dicen cosas como el hip hop. Sí, Sí, exacto, igual. Lo mismo. El mismo concepto, ir a las universidades, pues obviamente, pues nada, ese es el público que teníamos, que era contemporáneo con nosotros en la época, ¿no? O uno un poco menor, pero que iba a los shows e igual tú nos veías repartiendo flyers en Sagrado, que en la Inter, que en la Yupi, que es un recinto extraño Y para ese momento también, 90 y final, o sea, ya desde los 90, contemporáneos con nosotros también teníamos ciertos gustos igual parecidos a la cuestión de la escena y demás, que apoyaban ir a los shows. Porque les gustaba la música y todo eso y apoyaban. Así que la universidad yo creo que fue parte íntegra también del crecimiento de las bandas que estaban. La música de ustedes es una música política. Social y política y personal también, era las tres cosas. No, si estás fijando todas las letras son políticas. Yo creo que desde Ojivas de Paz se empezaba a poner personal. O ¿Cómo? desde antes. De siempre, el primer disco decía Pequeño Cuerpo. Pequeño cuerpo, eso Eso no es personal. Eso no es tan deep. Yo creo que con la nana y con dejar de sonreír y con Yo nunca nadie comprenderá por lo menos yo nunca de Ojivas. sí.
nunca me he encuadrado en nada así, tú sabes, de que tiene que ser político social. Yo cuando escribo, pues escribo. Por la misma naturaleza del punk, yo te pregunto también. Ah. Que por la misma naturaleza de la música. Bueno, sí, siempre hay sí. Pero yo podría decir que ese fue el primer disco el que yo grabé con la banda, que se grabó en 2003. Pues yo no sé por qué te dices eso, porque ese disco es más político. Sí, no, es bien político. 6 de las canciones, 6 de las 15 hablan sobre guerra. Pero también como hay 3 o 4 que hablan de, mano, de sentimientos. Como todos los discos, es lo mismo. Yo creo que Es que también, es que no sé, lo que pasa es que... completo político. No, pero hay unas progresiones que... Goofy entró un poquito después. Hay unas progresiones Lleva 15 años. en cuanto a la Pero yo tenía todos los música. discos. En cuanto a la música y la letra, hay unas progresiones. O sea, después del primer disco, el primer disco es como que bastante raw, como que bastante clásico con rock, pocos acordes, repeticiones y Cuando demás. guitarra hacían lo mismo siempre. Y un entonces- poquito en las letras hay también más tines, ¿sabes? Más tines, Sí, porque estábamos entre eso de pero 19, 18, 20. Fue ido cambiando y explorando más cosas en cuestión musical, en cuestión de líricas también, tú sabes. Sí, eso es lo que yo digo. Y los Pero sí, registros siempre, también siempre de cómo está la llegar. crítica política, pues claro, esto era parte de... Y como te decíamos ahorita, tú quieres decir algo y en aquel momento que nosotros estábamos, pues estaba Rosselló con su Guardia Nacional por la calle. A mano dura, ¿no? Sí, a mano dura contra el crimen. Es que muchas veces también nosotros decíamos, es que empieza a aburrir cuando empieza disco tras disco a repetirte. Maldita policía. Sí, como la sociedad es una policía. Eso es lo único que, eso es lo único. O sea, Yo como que puedo hablar de política, pero no explorando me gusta esa y jodienda de buscar, a maldita veces- sociedad, maldita política. A veces funcionaba, a veces no, pero yo creo que en la mayoría como que podríamos encontrar algo nuevo de qué hacer y no aburrirnos en tocarlo. Y este disco tiene ese mismo feeling del principio. Tiene el mismo feeling, yo diría que sí, pero un poquito más... Es maduro, es mature. ¿Es el disco número qué de ustedes? 5.5. El quinto completo, sí. ¿Ah? El quinto completo porque hay un split con Huerto Ok. Ahí, mira, hablar al batero que está ahí, el último integrante de la experiencia, Goofy habla de entrar en el 2000 y yo entré hace 3 años y medio. Pero sí, de lo que yo he escuchado de la experiencia, este es un disco mucho más completo. No lo noto 100% político, estoy de acuerdo con Goofy, es más, hay personal, hay político, hay social. Es un disco bastante balanceado y hay canciones que pueden ser tomadas políticas como pueden ser tomadas personales. Yo lo veo, it's open for the take, el que lo quiera coger de cualquier manera, que lo coja. Nosotros tenemos una sección que se llama El Marronazo. Tenemos, no es tripeándonos a Cucusa, obviamente. Ya, Saben que no. Aquí, por eso, aquí no tenemos el martillito con el que usamos. Pero entonces ustedes van uno a uno y me van a decir a qué o a quién ustedes le darían con un marrón. Ya, hasta el Boniel de estos patos. Esa no falla. Eso después, Esa no falla. No falla, ¿verdad? Ya, No, tiene es la récord. primera que sale siempre, por lo que Tiene veo. récord perfecto. Dímelo. Habla, por No, fin, hombre. esto es tu... sí, me la es una cosa... Está también. Es que es difícil no decirlo. Goofy, dite otra cosa. Podemos salir del país. No tiene que ser de Ah, Puerto Rico. puede ser. Bueno, ciertamente un marrón con un lado a Donald Trump y el otro lado de una puta vez a Kim Jong-un que baja mal. Kim Jong. Sí, para los que no sepan, estamos grabando hoy miércoles. el último podcast porque se va a acabar. Sí, porque el mundo se va a acabar porque viene la guerra Pero que nuclear. todavía sobreviva, siempre sobrevive alguien, esto va a ser la guerra nuclear de los anormales. Exacto. Entre Trump y... Y cuando usamos ese término, como presidente lo usa. Sí, Yo marronazo, no voy a ponerlo, creo que para una persona, porque lo de Tata Charbonnier sería clásico, y Romero Barceló con su nueva chivita está como que jugoso. Porque No si no sabía lo han que- visto, sí, ¿Tiene tiene una una chiva, chivita, eh? sí, porque ¿Sabía? estaba a Carmelo Rivas, esto es todo. Saludito a Idiota. Romero. Estoy Pero seguro yo creo que está- yo le está daría un oyendo esto. marronazo a los medios comerciales. Ahí está, sí. Yo creo que ellos tienen... Excepto Excepto al el cárcel. Hay una excepción bien Estoy grande. diciendo los comerciales, Bueno. sabemos quiénes son, o sea,
terminan con feca, los que empiezan con Sí, que le dan espacio para que esto... para esta gente hable sin ningún tipo de crítica constructiva, y es como que gritería y gritería y gritería y gritería. Ya sé. Y en cuestión de los medios, en cuestión de televisión e imágenes, pues como que 30 segundos de algo importante y el resto, ¿qué le pasó a tal persona que habló mal o sea, por cosas estúpidas? Sí, Yo creo que los post de medios... Facebook, güey. Exacto, yo creo que los medios merecen un buen marronazo. Medio en general, me imagino. Sí, no, en Me imagino, general. porque- Y bueno, no te digo los periódicos. porque en Estados Unidos bastante ahora están MSNBC, CNN criticando a Trump, pero bastante que le ayudaron en la elección. Ay, bendito. Y los periódicos son un shopping. Así que yo creo que ellos merecen, o sea, tienen que cambiar eso. Y si no fuera por las redes sociales en cuestión de protesta, en cuestión de lo de Peñuela, lo que pasa con las marchas y demás, por Facebook o por Twitter y demás, todo sería tan procesado y estúpido. Procesado. O sea, como que los culpables son los que siempre crean, los que se meten a la calle, Sí, los un que teatro, luchan. es un teatro bien a leguas, como Exacto. que los payasos son Así los que los payasos, medios, los colones en están total. ahí, no hay... Menos el Sí, cáncer sí. que tiene camisa. Dímelo, Joey. El marronazo mío, definitivamente yo creo que tiene que ir para Jennifer González. De verdad. Wow. Tan buena gente que es, mano. De verdad la Y conozco. tan olvidada. No, yo tengo una foto en Facebook bien bonita, un graffiti que le hicieron, así yo agarrando una cosa de Vamos. pero el marronazo, Vamos. Esa no es ella. esa no es ella, eso es un graffiti que a alguien le quedó bien cabrón. Sí. Pero, nada, ella es de verdad que es un embeleco, ella es la... Puede ser tu próxima gobernadora. No sé si lo sabías. Sí, Ah, Porque el rumor es fácil. que antes del 2020 retan a Ricky alguien. Sí. Porque piensan ya que está demasiado desfangado. igual sea ella, es una buscona política como... Pero espérate, es que tiene más como- ninguna como gobernadora todo. que O sea, tú me acabas de decir algo peor, lo de Fury and Aquí Fire. pueden es- ganar que sea, nada la comparado que con manda eso. ¿Verdad? Pero igual mi marronazo va para ella porque ella en realidad ella solita representa lo que es un Sí, ella ha buscón sido político. guerrilla, ella ha sido guerrilla siempre. Lo que es un buscón político. Y como se acomodan aquí... Sí, hay que ir los Rivera Chats, da los náusea y ella pues... Megaboles. ella lo resume los- a todo. Ah, no, y by the way, Y de el todos Uber los partidos. marronazo es Héctor O'Neill. Y ya. Ese No, no es un marronazo, y es como nos que concentremos en un- es el colectivo. no nos concentremos en un solo partido político, todos llevan su... No, todos marronazo. llevan su- Claro. Pero estos son los más divertidos. Para marronear. Esto ha sido un concierto de punk por podcast. Ustedes han notado que estos muchachos se expresan así porque son bastante de verdad y van a estar presentándose Este viernes en el Club 77. viernes ¿qué fecha? Viernes 11 de agosto. Viernes en el Club 11 de agosto en el Club 77, que Con es los cuando sale. ladrones, con antisociales y con Basement Royalty. Buen rock. Y El luego- 26 de agosto, sábado 26 de agosto con Matotumba en Ponce. En Skate- Anonymous Skate Bar, se llama el lugar. El 2 de septiembre en la Tertulia en Mayagüez. Ahí Y no sabemos con quién vamos a tocar. el 15 de septiembre en Bayamón con Desfase, creo que otra banda más, eso ya defraudaron. ¿Y dónde consiguen esto? Pues el LP que viene con download lo pueden conseguir en Mundo Bizarro. Record Shack. En Mundo Bizarro Record Shack, en Río Piedra lo pueden conseguir. Si nos tiran a nosotros en Facebook individualmente, ¿verdad? Cada uno te puede vender el disco, una experiencia bien personal. Y en los shows. Y en los shows y también en nuestro Facebook nos pueden contactar. En la ¿Cuál es el experiencia. Tenemos un email también, laexperiencia93@gmail.com. Ahí también nos pueden En escribir. Facebook la experiencia de Toñito Cabanilla. Lo Y pueden la conseguir. S de Toñito Cabanilla es un signo de dólar, ¿no? Es un signo de Sí, dólar, son sí. 3 signos de dólar. Twitter, ¿tienen Twitter? No, Lo abrimos una vez, pero no nos acordamos ni del pago. Está mejor para que se ha Sí, convertido esto, fíjate. Recuerden conseguirnos a nosotros en Facebook /elcalce, en Twitter /elcalcepr
El podcast lo escuchan en Podcast Republic si es para Android. También el viernes sube a SoundCloud y en podcast, ¿verdad? De iPhone. Eso, ¿no? Ahí me consiguen @tráfico Mesado en Twitter. Y ya, en verdad, no voy a decir más nada. Y nada, mano. Esto fue el podcast del Calce con la experiencia de Toñito Cabanilla. Una banda legendaria de Puerto Rico. Ya me siento como Luis González, coño. Un saludito a Luis. Para Peñuela. Un saludito a Luis, para Peñuela. Un saludito a Yocho, a Mika Sobe, que no está aquí hoy, nuestro producer. Y a Perla, que tampoco está hoy. Mucho amor para ellos. Y pendiente a la experiencia de Toñito Cabanilla. Esto es buen punk, buena música. Y nada, no sé, hagan una bulla. ¡Bulla! ¡Bulla! ¡Ah! Nos vemos.